sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la... Pues podemos abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 23 al 27. Juan, capítulo 19, versículo 23 al versículo 27. Y leemos así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Bien, pues este es el texto. Hemos leído desde el 23 para un poco más ver el contexto. Y recordar que estamos viendo, estamos compartiendo sobre las últimas frases de Jesús que él dijo en la cruz. Y hoy tocaba pues abordar esta tercera frase, o en ese mismo momento, ¿no? que se dirigió primero a su madre María y segundo al discípulo. Antes una breve que me sigue pareciendo magnífico y precioso ver cómo Jesús en esa situación, en plena agonía, en pleno sufrimiento, como habíamos mencionado desde en la primera de las predicaciones, ver cómo él en medio de ese sufrimiento, tomando esa copa de la ira, esa copa que estaba llena, ¿no? de los pecados de la humanidad, y vemos a Jesús sufriendo tal agonía, tal sufrimiento, y no solo en la primera de las frases, ni en la segunda, también en esta, vemos cómo Jesús una vez más va a dirigir la mirada al exterior, por así decir. Parece como si no estuviese mirando a él mismo y sus sufrimientos. Pareciera como si lo enfocase, se enfoca en lo exterior. Me parece magnífico, me parece algo tremendo. Vemos en la escena de la primera frase de Jesús en la cruz, podríamos decir que en aquel entonces, en ese momento, en la primera, vio a sus enemigos, también miró hacia afuera, miró hacia sus enemigos, los vio, consideró, y vimos la intercesión que él hizo, ¿no? Él hizo una intercesión a favor de ellos ante el Padre. Con ese deseo que tiene el corazón de Dios, ¿verdad? De ofrecer perdón a la humanidad. En la escena de la segunda frase, lo voy a decir de estas formas por no recordar todo
De una forma resumida, pues en la escena de la segunda frase, en la cruz, pasamos a considerar el momento en el que Jesús se dirigió a uno de los ladrones que recién se había arrepentido. Y otra vez mirando a Jesús al exterior, en este caso a una persona en concreto que se estaba arrepintiendo y se arrepintió. Y bueno, y estuvimos viendo en la aplicación, ¿no? qué es lo que le dijo, ¿verdad? Y ahora en esta tercera escena en la que vamos a centrarnos hoy, vemos esta frase que Jesús va a dirigir, en este caso, a uno de los suyos. Más concretamente, a dos de los suyos, ¿verdad? A María, su madre, y a su discípulo amado Juan. Una vez más, Jesús mirando al exterior. Y les dedica estas palabras: mujer, he ahí tu hijo, y después al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Ponía aquí que cualquiera pensaría que lo menos probable en tal situación es que Jesús, que estaba pasando por tal sufrimiento, dedicaría un tiempo para considerar, y mucho menos para ministrar a otros, para servir a otros. Pero es precisamente eso lo que encontramos una vez más aquí, lo cual, como digo, me parece algo magnífico, me parece magnífico. Y bien, considerando este pasaje, creo que a primera vista hay al menos dos ideas o enseñanzas que podríamos extraer de aquí. Pero si nos detenemos un poquito más antes de considerar esas dos ideas, me parece que podemos ver otra más. Y es sobre el tema del cuidado que Dios tiene de los suyos, del cuidado que Dios tiene de su iglesia. En forma representativa, y quiero repetir esto, en forma representativa o simbólica, veo aquí a la Madre de Jesús y en el discípulo amado veo en ellos a la Iglesia del Señor. Ellos representan aquí la Iglesia del Señor y más concretamente a los miembros de la Iglesia de Dios. De otra forma dicha, María y Juan representarían aquí a los hijos de Dios. Y Jesús, pues, representaría pues, lo que es, quién es, Dios mismo. Es decir, por una parte, María y Juan, ¿verdad?, representan su iglesia, los hijos de Dios, y por otra parte Jesús, Dios mismo. Más en particular, vemos a María y a Juan que no estaban pasando por un buen momento, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo pienso que es fácil, es visible, ¿cómo se dice? A simple vista, ¿no? Se ve que ellos estarían sufriendo de una manera indescriptible. Creo que muchos de nosotros habremos pasado por situaciones de angustia, más o menos, pero si recordamos las situaciones que más nos han angustiado en nuestra vida, puede haber momentos incluso en los que no seríamos capaces de describir lo que ocurría, no veíamos con nitidez, no veíamos la luz, costaba pensar, no sé qué podría pasar por la mente de María, de Jesús. En ambos casos, desde diferentes puntos de vista, ¿no? María como la madre de Jesús y Juan como un amigo, un discípulo de Jesús, pero ambos igualmente y en última instancia sufriendo, una angustia y algo indescriptible para ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No sé si ellos estaban llegando a entender. Ya Jesús anteriormente les había hecho a los discípulos más de una vez que era necesario que el Hijo del Hombre, él estaba hablando de la cruz, ¿no? De que le iban a crucificar, pero no muchos no se estaban enterando. Pero me parece claro que estarían pasando por una situación de angustia, ¿verdad? Y de igual manera, cada uno de los que han nacido de nuevo han pasado, están pasando o pasarán por esta etapa o etapas, y lo más seguro es que más de una vez. Y ya lo dijo el Señor, si recordamos cuando
en el Evangelio de Juan dice, dijo Jesús, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y también podemos ver en Hechos, en el libro de los Hechos, podemos ver a Bernabé y a Pablo, dijeron, si recordáis este texto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una cosa de la que un cristiano no se va a librar. Una vida cristiana sin tribulaciones, para mí no existe. Bueno, no para mí. En la Biblia no la veo. Más o menos, pero el cristiano pasará por tribulaciones. Pero si seguimos observando este texto, vemos que Jesús vio a su madre y a Juan, lo dice así, vio a su madre y a Juan, y cuando los vio en ese momento y en ese estado, una vez más recordamos, le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo a quien amaba, he ahí tu madre. Y antes que nada yo quiero indicar, y una vez más, que puede haber un detalle que fácilmente podemos pasar por alto si no nos detenemos con más cuidado en este texto. Me refiero a cuando se nos dice en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, y pienso que igual lo fácil es irnos a lo que ya les va a decir Jesús, ¿no? Pero hay una palabra ahí, que es la palabra vio. Vio. Y me refiero ahí cuando se nos dice que Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba. Esa palabra vio. Es evidente que, o yo lo veo así, es evidente que no se refiere a un ver superficial. Es un ver, no es un ver de viro y no, es un ver que se paró, consideró, atendió. Es un ver con profundidad, no una mirada superficial y ya está, ¿no? Lo vamos a ver porque luego se va a dirigir a ellos y hay gran enseñanza también en eso. Pero esto, concretamente en esta palabra, esto pienso que nos lleva a la primera enseñanza o idea que podemos extraer de este pasaje. Y es que Dios tiene cuidado de los suyos. Es una cosa que ya la sabemos, pero una vez más Dios nos lo recuerda en este texto. Jesús en la cruz, cuando dice esa palabra, cuando dice que vio, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Una vez más Dios teniendo cuidado de los suyos. O mejor dicho, en el caso que nos ocupa aquí, recordaba este texto, de ver cómo Dios es amparo, de los suyos es amparo, fortaleza y pronto auxilio. Él es Dios, es el amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones de los suyos, en las tribulaciones de los justos. Y este es el primer punto que yo veía aquí, que lo voy a abordar de una forma bastante breve. Hay más de un texto, pienso que en la Biblia que nos habla de esto, ¿no? Pero pensaba en el Salmo 46. Creo que es un salmo que lo refleja también bien claramente. Posiblemente, quizá hay algún texto que seguramente que lo menciona todavía más claro este asunto, pero vemos en el Salmo 46, si queréis abrir allí, desde el primer versículo, el salmista diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Al principio de este versículo, sobre todo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro ¿qué? Pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro ayudador, quien no solo nos mira, considera, sino que también atiende. Él no solo ve, sino que está allí para dar un pronto auxilio, un pronto auxilio
en la angustia de los suyos. Y creo que esto, pensaba también que podemos ver infinidad de ejemplos en la Biblia. Si pasamos por el Antiguo Testamento, podemos ver en la vida de los suyos. Pensaba en, por ejemplo, podríamos decir muchos más, ¿no? Pero pensaba en la vida de José, por las tribulaciones que él pasa, comenzando desde su familia, en su propia familia, sus hermanos levantándose contra él, pasando por una experiencia que no sé qué puede ser eso, que tus hermanos te menosprecien de tal forma, ¿verdad? Que como si no existieses, como si estuvieses muerto. Pero sabemos, ¿no? Después de todo lo que pasa, no solo ahí, sino lo que va a pasar luego también en Egipto, ¿verdad? Aún así, como Dios le libró de la mujer del faraón, el tiempo que tuvo que estar en la cárcel, pero vemos cómo Dios le usó. Vemos en José, por ejemplo, cómo Dios se manifiesta de una forma clara y visible, como aquel que es pronto para auxiliar. Dios estaba en todo momento con él. Y todo lo que le estaba pasando a José, estoy recordando ahora cómo le dijo a sus hermanos, ¿verdad? Lo voy a decir con mis palabras, pero todo esto que ha pasado, ha sido para bien. Ha sido para bien. Pero la idea está en que vemos en José, por las tribulaciones que pasó, pero tenía un Dios, tenía puesta su confianza en un Dios que le iba a dar ese pronto auxilio que necesita. Podemos ver esto en Daniel también. Creo que es un personaje que a todos nos gusta mucho. Vemos por las tribulaciones que él tuvo que pasar, pero vemos cómo Dios le fue pronto auxilio en diferentes situaciones, ¿no? Quizá la que más nos puede venir a mente es cuando estaba con los leones, esa escena, ¿no? Estás acabado, Daniel. Y no. Vemos cómo Dios fue pronto auxilio suyo. Y pienso que tenemos en David. Por ejemplo, en David es ese pastor humilde que salió de los rebaños detrás de la casa de su padre de una forma humilde, y vemos a este hombre por qué tribulaciones pasó, ¿no? De la vida de David tenemos también muchísimo, especialmente las tribulaciones que Daniel pasó en la persecución de Saúl hacia su persona, pero en todo momento como Dios fue su pronto auxilio, cómo le rescató. Y los Salmos es un libro que está lleno de declaraciones guiadas por el Espíritu Santo que declaraban a Dios como pronto auxilio, como fortaleza, como amparo, como el pastor que pastorea en delicados pastos, ¿verdad? Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que podemos decir que es el amparo, la fortaleza, el pronto auxilio en las tribulaciones de aquellos que han sido justificados. Bueno, aquí, como vemos, este era el primer punto, ¿verdad? Siempre vemos a Dios como cuida de los suyos. Y en este caso que nos ocupa, una cosa que también quiero mencionar, o la siguiente cosa que quiero mencionar, y el mensaje de hoy va a ser breve, es que Jesús no solo vio a su madre María y a su discípulo amado Juan, no solo los vio, consideró y atendió. Bueno, ya lo estoy diciendo, también les proveyó de ayuda, les atendió y en la práctica puso algo en práctica, ¿verdad? No se limitó a ver al hermano en necesidad y, bueno, pues caliéntate y me voy. No, Jesús se paró, miró hacia el exterior y les proveyó. Y de igual manera, el Señor guía a aquellos que son suyos y los cuida y ayuda en medio de sus tribulaciones.
Él nos provee, ¿verdad? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? La pregunta está en qué ayuda les proveyó Dios a María y Juan. Y la respuesta la encontramos en las frases que dirigió a su madre y a su discípulo. Pero la pregunta también es, ¿qué estaba queriendo decir el Señor cuando le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo? Y al discípulo, cuando le dijo, he ahí tu madre. Jesús les estaba llevando a considerarse el uno al otro como madre e hijo. Dicho de otra manera, Jesús les estaba diciendo algo así como, María, considera a Juan como tu hijo. Considera a Juan como, ¿le ves? Está ahí al lado tuyo. Considera a Juan como tu hijo. Y a Juan, ¿le ves a ella? Considérala como tu madre. Tenla por tu madre. Sabemos que María y Juan no eran madre e hijo. Sin embargo, Jesús les pide que se consideren así. Y es que lo cierto es que no eran madre e hijo en la sangre. Pero también es cierto que siendo creyentes y seguidores de Jesús, Jesús esperaba ahora que se considerasen como tal. Madre e hijo. Estas palabras parecen apuntar, yo lo puse aquí, que estas palabras de Jesús parecen apuntar claramente a la idea de una familia espiritual. Aquí encontramos la idea de una familia espiritual. Y es esta la segunda idea o enseñanza que entiendo que podemos extraer de este texto en el que estamos reflexionando. La idea de que en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia, Dios ha provisto para el beneficio y bendición de cada uno de los suyos. ¿En qué? ¿Proveyéndoles de qué? Proveyéndoles de una familia, más en concreto, y en este caso que nos ocupa, proveyendo de una familia de la fe, de una familia espiritual. Y esto no es poca cosa. Dios les estaba, en este momento, a María y a Juan, Dios les estaba quitando algo de un valor incalculable en su vida. Jesús se iba. Y repito que no puedo imaginar cómo ellos se podían sentir, pero la angustia de me están quitando algo que me da la sensación de que si lo pierdo, voy a ir como arrastras. Me voy a quedar sin fuerzas. Pero fíjate lo bueno que es Dios, que Él puede quitar algo, pero Él va a proveer. Y como pueblo de Dios podemos tener la certeza de que Él va a proveer. Él va a proveer. En medio de esa tribulación, Él va a proveer. Y me parece algo precioso y que apunta aquí claramente, aunque quizá no lo está mencionando el texto directamente, pero en esta forma representativa veo como aquí el texto está sugiriendo el tema de la familia espiritual. ¿Qué Dios les provee a María y Juan? ¿Qué tenía Jesús? ¿Era rico? ¿Tenía dinero? Pues el dinero que tenía estaría en la bolsa que tenía Judas, creo, ¿no? Y esa bolsa no sé dónde estaría. Como dice en un texto que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Lo dijo al principio a sus discípulos cuando le querían seguir, ¿no? Y digo, pues yo no tengo dónde... No, Jesús era humilde. ¿Qué podía dejarle a su madre? ¿Qué podía dejarle a sus discípulos? Pero vemos aquí como Él una vez más, aquí hay algo espiritual muy fuerte. Y no es poca cosa, repito, es la familia de la fe. Les está hablando de la familia, eso es de lo que yo os voy a proveer ahora.
No voy a entrar en el tema, pero también sabemos que Dios iba a poner, no se iba y ya está, lo sabemos, iba a dejar su Espíritu Santo, el Consolador, pero vemos que Dios también pone a la Iglesia para proveer de ayuda. Hemos afirmado que Dios está atento al clamor de los justos y que Él los ayuda en sus aflicciones, en sus tribulaciones. Ahora vemos pues cómo Dios está proveyendo de ayuda a María y Juan. Es como si Jesús les estuviese diciendo: mirad, yo sé que son momentos muy difíciles para vosotros, y Jesús lo sabía bien, pero escuchad bien lo que os digo, y aunque ahora quizá no lo comprendáis, estad atentos y haced esto que os voy a decir. No os quedéis solos, no os quedéis solos. Estad cerca el uno el otro. Consideraos y trataros como madre e hijo. Ahora, en estos momentos difíciles, os necesitáis más que nunca, pero no os quedéis solos. Dentro de esta segunda idea, y considerando estas palabras de Jesús, vemos primero el lugar o la importancia que Dios le concede a la familia de la fe. Jesús consideró que el mejor lugar para María, su madre, y Juan, su discípulo amado, en esos momentos tan difíciles, consideró que el mejor lugar para ellos estaba junto a sus hermanos en la fe. No tanto junto a sus familiares en la sangre. Y atención, no tanto junto a sus familiares en la sangre, no, sino más bien rodeados de aquellos que compartían una misma fe. Y si es una misma sangre y una misma fe, pues ahí mejor que mejor. Pero aquí, bueno, y sabemos que María tenía más hijos. Sin embargo, en estos momentos difíciles, Jesús, cuando se dirige a ellos, les está diciendo esto: estad juntos, consideraos así y estad cerca el uno del otro. Y el texto nos dice que desde aquí y ahora el discípulo a quien amaba le recibió en su casa. No sabemos si fue en el preciso instante o más tarde, un poco después, pero en esos momentos tan difíciles sabemos que la Iglesia estaba junta, y también lo vamos a ver después en los Hechos. Y tal es la importancia que Dios le concede a la Iglesia. Y esto está también respaldado de una manera especial, y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es algo común en la Iglesia que bajo el fuego de la prueba, más de un cristiano tenga la tendencia de caminar solo, sin apoyarse en ningún hermano de la fe. Pudiera ser que se actúa así, porque quizá esto denota fuerza, autosuficiencia, o soy una persona fuerte. Pero nada más lejos de la realidad. Dios nos dice que de esa manera, solos, no podemos. Y que la vida cristiana se nos hará, por poder podemos ir así, pero la vida cristiana se nos va a hacer cuesta arriba y difícil, y nos perderemos de muchas cosas buenas, también algunas cosas que nos duelen, pero hierro con hierro se aguza la espada, y así es entre los hermanos. Necesitamos afilar esta espada, hierro con hierro, pero nos necesitamos, y en el Señor, esto en el Señor. Y aquí quiero comentar aquí, leer brevemente, porque leyendo un artículo me pareció interesante cómo lo describía de una forma bastante resumida, pasando a lo largo, por así decir, del Nuevo Testamento, y acerca de la importancia, o por qué, respondiendo a la pregunta de por qué es importante
no dejar de congregarnos, y no se refiere a no dejar de congregarnos no solo viniendo aquí, sino fuera de aquí también. Y dice así, dice, la vida cristiana no debe vivirse aisladamente, sino en comunión con otros creyentes. Por esta razón, Hebreos 10, 24-25 nos dice que consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si esperamos crecer espiritualmente y resistir a largo plazo, necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos animen. El escritor de Hebreos observó que muchos de sus lectores que profesaban ser cristianos estaban abandonando su confianza en el Señor. Es posible que la persecución y las dificultades hayan llevado a algunos a renunciar a reunirse. Sin embargo, ¿la solución cuál era? Volver a reunirse. La comunión diaria, regular y real con otros cristianos es un componente esencial del crecimiento y la perseverancia del cristiano. Si, como el escritor de Hebreos, vivimos con la esperanza de que el día del regreso de Cristo está próximo, comprenderemos la importancia de animarnos unos a otros en nuestro camino de fe. Pero si dejamos de reunirnos, ¿cómo podemos esperar dar apoyo y recibir ánimo? La riqueza de la comunidad entre los creyentes del primer siglo proporciona un modelo digno para los cristianos de hoy. Estos primeros creyentes se reunían diariamente en sus casas para enseñar, compartir, adorar, comer, compartir la cena del Señor y orar juntos. Lo vemos en Hechos 2:42. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en el capítulo 2, versículo 46. Además de reunirse en pequeños grupos en las casas, el libro de Hechos confirma que los primeros creyentes se congregaban en reuniones corporativas más grandes. Su compromiso mutuo era tan profundo que reunían sus recursos y compartían lo que tenían con los necesitados. Lo vemos en Hechos 2 también, en estos versículos, del 42 al 46 está todo esto. Un espíritu de mutua consideración y cooperación impregnaba la iglesia primitiva, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un poquito más adelante, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Reunirse para cuidarse unos a otros era la actitud predominante entre los creyentes de estas primeras reuniones. Los cristianos no debemos dejar de reunirnos porque formamos una sola familia, la familia de Dios o la familia de la fe. Como miembros de la casa de Dios, los creyentes deben mostrar amor mutuo, hospitalidad, ternura, compasión y humildad. Todo esto también lo tenemos en Hebreos 13, por si alguien quisiera apuntarse, versículo 1 al 2, y Filipenses 2, 1 al 3. A los creyentes de Filipos, Pablo les dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios llama a los cristianos a velar por sus hermanos y hermanas en Cristo. No es solo por nuestro propio bien, sino por el fortalecimiento y la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Por lo que las Escrituras nos dice, no dejando de congregarnos. Dios ha dado a los miembros de su cuerpo también dones espirituales para el bien común. Estos dones han de utilizarse para la edificación de la Iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, como dice en Efesios 4, del 12 al 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo podemos alcanzar nuestro pleno potencial como creyentes cuando permitimos que Dios
nos haga madurar mediante la comunión dentro de su cuerpo, con Cristo, ¿como qué? Como cabeza. Y terminando dice, Pablo comparó la iglesia con el cuerpo humano, explicando, y nos suena este texto, ni el ojo puede decir a la mano, yo no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, tampoco tengo necesidad de vosotros. Cada miembro del cuerpo de Cristo, la familia de Dios, es esencial y valioso. Cada uno de los que estamos aquí es esencial y valioso. Por medio de Cristo, Dios reúne a los creyentes como piedras vivas para edificar una casa espiritual que sea un sacerdocio santo, con Jesús como piedra angular. Solo a través de relaciones auténticas con otros creyentes podemos vivir la fe que profesamos y llegar a ser todo lo que Dios nos ha destinado a ser, si no renunciamos a congregarnos con otros cristianos. Y me encantó este artículo y pensaba en forma de aplicación, a la luz de todo esto recién dicho, yo pienso que es bueno y debemos hacernos preguntas a nosotros mismos y autoexaminarnos. Y yo estaba preguntándome, pero quiero que nos lo preguntemos todos. ¿Estoy pasando por un tiempo de profunda angustia? ¿No consigo entender lo que me está sobreviniendo? ¿No acabo de ver con nitidez la solución al problema por el que estoy pasando? Y yo creo que con este texto también Dios hoy nos da una respuesta contundente. Igual no va a dar una solución, o igual sí, inmediata, o que la veamos tan... Pero lo que sí es seguro es que hoy te invita a que consideres a tu familia en la fe. ¿Tienes hermanos en los que apoyarte? ¿Cuentas con hermanos a los que poder contar no solo en los buenos tiempos, sino también en los tiempos difíciles? ¿Estás luchando esta batalla espiritual en la que nos encontramos ¿Estás luchando esta batalla espiritual en la que nos encontramos de forma solitaria? ¿O estás batallando en equipo? La batalla de la fe no es para soldados solitarios. La batalla de la fe se lucha en equipo, en conjunto. Cada miembro en su lugar, bien coordinados. Y con un solo y un mismo capitán, el Señor. También me preguntaba, ¿nos limitamos a venir, o te limitas a venir a los cultos del domingo y a los cultos de oración? ¿O tienes deseo de pasar más tiempo con tus hermanos en la fe? Compartiendo en las casas, de muchas maneras, un paseo, un cafecito. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo o qué uso estás haciendo con los dones que Dios te ha concedido? ¿Qué estamos haciendo o qué uso estamos haciendo con los dones que Dios nos ha concedido? ¿Los estás escondiendo o los estás poniendo al servicio de Dios? Y para la edificación de tus hermanos en la fe, que para eso están los dones, y creo que lo hemos leído. Los dones son para edificación y no para un show. Los dones están hechos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo dejo claramente en el Nuevo Testamento. No es algo egoísta, es para servir. Al igual que con María y Juan, Dios también quiere que nosotros consideremos, valoremos y seamos partícipes de este beneficio tan grande. De este beneficio tan grande, que es la familia de la fe, la cual Él ha provisto para nuestra bendición, para la bendición de todos los que formamos parte de ella. Valorémoslo y saquémosle jugo. Esto era lo que quería compartir hoy, era un mensaje breve, pero creo que, y si Dios quiere, antes de entrar
otras cosas que entiendo que el texto dice claramente aquí, estas palabras, quizá más, no sé cómo decirlo, más particulares, más, no sé si, bueno, pero creo que esto, creo que era importante recordar que Dios es el amparo, la fortaleza, el pronto auxilio en las tribulaciones de los que le aman, de los que le siguen. No tenemos que tener ninguna duda de que Él está ahí, de que Él es castillo fuerte. Es nuestro refugio, una torre que nadie puede derribar, nadie puede derribar. En Él estamos seguros. Cuando nos salimos de Él, no vamos a llevar golpes. Aún así, Él siempre nos atrae. ¿Cuántas veces cae el justo? Dios lo levanta siempre. Dios lo levanta siempre. Pero Dios, recordamos hoy que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Estéis pasando por lo que estéis pasando, acércate a Él, confía en las promesas del Señor, aférrate a sus promesas, medita en su palabra, que están llenas de promesas. Y lo segundo que hemos visto, a modo de recordatorio y conclusión, es que valoremos al cuerpo de Cristo. Jesús les dijo a María y Juan: hey, no estáis solos, no os dejo solos. Además, Dios iba a enviar a su Espíritu Santo, al Consolador. Pero no estáis solos, valorad lo que tenéis, A día de hoy, apoyamos y vemos a la Iglesia perseguida y sabemos de muchos hermanos que no tienen este privilegio. Y a mí me da igual aquí que estemos 1, que estemos 5, que estemos 50 o 200. Es un privilegio estar aquí y que nos veamos. Hay algo espiritual, hay una unión mucho más grande que la sangre, Nuestra unión en Cristo, como familia de la fe, en Cristo. Lo que nos une es infinitamente, incomparablemente, no se puede comparar con la unidad en la sangre de una familia terrenal. Valoremos lo que tenemos y saquemos jugo de lo que tenemos. Me gustaría que cantemos una canción. Abrimos el Salmo 46. Este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Para mí ha sido de una gran bendición en este último tiempo. Pues descubrí esta canción hace igual, no sé, meses o más de un año, no lo sé, pero me está siendo de mucha bendición y cuando la cantamos allí en la iglesia en Vitoria para mí es un gozo. Cuando cantamos todos juntos estas verdades. Y bueno, toca el tema de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Toca este tema, pero sigue diciendo: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando en un sentido como figurado de los reinos tambaleando, los reinos... y yo creo que se puede, pero a veces incluso se podría aplicar. No es la aplicación, pero se podría aplicar a lo que está viendo María. Dentro de sí misma o Juan, se estaban tambaleando las cosas. Pero bueno, aquí me encanta esta idea de mirar a Dios, levantar la mirada, mirar a Dios y ver cómo los reinos, todo se tambalea, todo se... Pero sigue diciendo el versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a cantar esta canción. Si queréis, os podéis poner de pies. Y si podéis tener la Biblia, porque es muy parecido, y el que quiera, si no, puede cerrar los ojos y meditar una vez más con... Lo hemos leído, pero con la canción también, y la aprendéis también. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. Hay un río limpio de aguas cristalinas en la ciudad santa, morada del Señor. Dios está en ella y firme estará. Entrada la mañana, su ayuda traerá. Entrada la mañana, su ayuda traerá. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, no pasarán. Clamaron las naciones, reinos titubearon, vendió la palabra, la tierra brilló. Con nosotros siempre Jehová está, Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. Contemplan sus obras, el asolamiento, detendrá las guerras, las armas quedarán. Sea exaltado y todos lo sabrán. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán.
nosotros, en nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias por las verdades que encontramos en tu palabra y que constituyen, Señor, estas promesas que constituyen, Señor, algo tan importante para nosotros, de tanta fortaleza. Señor, gracias porque podemos decir, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Por tanto, no temeremos, Señor, no temeremos, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, en medio de las tribulaciones, a confiar en ti, a recordar tus palabras, Señor. Señor, tú que nos has dicho que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos promesas grandiosas, Señor, que constituyen tranquilidad, paz para nuestra alma también, Señor, en medio de los tiempos que estemos pasando de tribulación, Señor, y prepara nuestro corazón también para lo porvenir, Señor. Hoy podemos estar quizá más tranquilos o menos, quizá hay alguno que esté más tranquilo, pero nunca sabemos cuándo puede venir, Señor, la tribulación. Señor, rogamos que tu mano esté poderosa sobre nosotros, sobre nuestra vida, Señor, y ayúdanos también, Señor, pon en nuestro corazón valorar, Señor, mirar, considerar, Señor, a nuestros hermanos en la fe, Señor, este regalo tan precioso, tan grande que nos has dado, Señor, cada uno con sus dones, Señor, con su carácter, Señor. Señor, pero Señor, pon deseo en nuestro corazón de obedecerte, que no esperemos tampoco, Señor, a que nos vengan las ganas, Señor. Señor, muchas veces es cuestión de obediencia, de obedecerte a ti, Señor. Señor, que seamos, Señor, esos hombres, esas mujeres que tú quieres, Señor. Hierro con hierro, Señor, es como se aguza la espada, Señor, y te pedimos que así sea entre nosotros, Señor. Que tú bendigas esta iglesia, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, de los que no han venido, Señor. Gracias porque tú has comenzado tu obra, Señor, en cada uno de los que está aquí, Señor, y gracias porque tú lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Déjanos ver tu poder en nuestra